tenemos estos tres conceptos, sentence, clause, and phrase. Ustedes de lo que conocen o de lo que han escuchado, ¿qué han oído? ¿Qué es sentence? ¿Qué es clause? ¿Qué es phrase? ¿O son conceptos nuevos? Oraciones y frases. Klaus y el nuevo. Ok, listo. Entonces, efectivamente, comúnmente tenemos el concepto de seres como oración, phrase, frase, y el que de pronto no es tan conocido, que es clause, cláusula, y todos están relacionados. Hoy vamos a ver esa relación y cómo las encontramos en los párrafos. Entonces, vamos a hacer una comparación en esos conceptos con las figuras del Lego. Ustedes de pronto cuando eran niños o ahora que de pronto tienen niños, conocen el juego de Lego, ¿cierto? ¿Alguien me puede decir en qué consiste? Profe, pues son fichas que permiten armar muchas figuras y formas. Exactamente. Lo mismo sucede con palabras, frases, cláusulas y oraciones. Pero entonces, acá viene la pregunta, ¿cuál es la forma más sencilla que yo tengo o la unidad más sencilla que yo tengo para crear significado dentro de una oración? Entonces, las palabras, ¿cierto? Que serían como esa fichita individual que yo tengo. Entonces, si yo les pregunto colors, ¿cuáles colors me pueden decir? Red, blue, green. Muy bien, entonces fíjense que son unidades que contienen significado, pero todavía son unidades, son solitas, ¿cierto? Ahora, ¿qué sucede cuando yo empiezo a unir esas palabras? Entonces me van a crear significados más complejos, ¿cierto? Entonces, fíjense que aquí yo uno unas fichitas con otras, creando algo que todavía no está completo, ¿cierto? Acá si miramos esto, no podemos decir, bueno, va a ser un robot, va a ser un muñeco, va a ser un barco, ¿cierto? Y podemos hacer esa relación con el concepto de phrases, de las frases. Son, por decirlo de algún modo, pedacitos de oraciones. No están completas por sí solas, no tienen significado, necesitan de algo más grande. ¿Listo? Entonces es, por ejemplo, cuando yo encuentro frases como in the kitchen, at the university, behind you. ¿Listo? Entonces, esas son las que llamaríamos frases, phrases. Ya un concepto más complejo, y si ustedes miran acá, ya podemos observar figuras, animalitos o una casita. Hacemos la relación o la comparación con lo que son cláusulas, ¿ok? Vamos a observar que la cláusula tiene sujeto, I, you, we, they, Messi o my father, ¿cierto? Y tiene verbo, drink, planned, is going, ¿listo? Y el concepto aún más complejo que reúne cláusulas, vamos a aprender hoy que son sentences, oraciones. Podemos, la pronunciación respecto a sentences, tú puedes decir sentences o sentences, ¿ok? Ambas están correctamente pronunciadas, ¿listo? Entonces, tenemos estos 4 nuevos conceptos. Vamos entonces a ahondar un poquito en ellos. Entonces, sería un estilo de pirámide, ¿cierto? Donde la más pequeña es phrase, después vendría clause, y la más grande o la más compleja sería sentence. Bueno, entonces,
Van a leer unos 30 segunditos lo que encuentran en el slide. Ok, entonces tenemos el concepto de seres. Fíjense que aquí lo estoy escribiendo a modo de como fórmula, como estructura. ¿Listo? Hay personas que se les facilita más este tipo de definición a través de una como fórmula o estructura. ¿Listo? Entonces, cualquier sujeto, recuerden que el sujeto es un sustantivo o puede ser compuesto, por ejemplo, cuando yo digo my best friend, mi mejor amigo, ¿cierto? Más un verbo en cualquier tiempo verbal y entre paréntesis complemento, que quiere decir que a veces las oraciones pueden o no tener complemento. ¿Listo? Ahora, fíjense aquí que tenemos estos dos conceptos. ¿Qué quiere decir eso? Que la oración está compuesta de cláusulas. ¿Ok? La oración está compuesta de cláusulas. Sentences are composed by clauses. Pero vamos a aprender que hay dos tipos de cláusulas. La independiente y la que es dependiente. ¿Ok? Normalmente ustedes van a observar que ya en lecturas de nivel académico en el que ustedes están, las oraciones siempre van a estar compuestas de dos cláusulas, normalmente. ¿Ok? En niveles básicos yo puedo encontrar una oración así muy sencillita, pero en niveles altos ya es más compleja. Por eso está compuesta de cláusulas. ¿Listo? Entonces, las cláusulas forman una oración completa. Ahora, ¿qué tengo que tener presente? Que esas cláusulas pueden ser o pueden generar un pensamiento completo, que son las que llamamos independent, o incompleto, dependent. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo solo tengo una cláusula dependiente, por sí sola, tú vas a sentir que no tiene sentido, le falta algo, ¿ok? Por ejemplo, si yo digo, because it's expensive, tú me puedes entender, ok, está diciendo porque es caro, pero no sabes de qué estoy hablando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una cláusula dependiente de otra que de pronto ya se dijo o se omitió. ¿Listo? Ahora, en este lado tenemos phrase. Una frase es más cortita, ¿ok? Normalmente va a tener, atentos aquí, un sujeto más otras palabras o un verbo más otras palabras. Nunca van a tener sujeto y verbo al mismo tiempo. ¿Ok? Esto es como lo más relevante del concepto de frase. Es un pedacito. ¿Listo? Es aún más pequeño que una cláusula. ¿Ok? Ya les voy a dar más adelante ejemplos. Bueno, entonces miremos este ejemplo. I enjoy eating in a restaurant because I don't have to cook. I enjoy eating in a restaurant because I don't have to cook. Pregunto, ¿hay alguna palabra nueva o no? No, ok. Entonces, voy a hacer la primera pregunta. ¿Cuántas sentences, cuántas oraciones observan? Una, dos, tres. 2, ¿Qué dicen los otros Dos. compañeros? 2. Ok, 3 personas dicen 2. Ahora reflexionemos. ¿Cuántas cláusulas? 1, 2, 3.
Ujú, ¿cierto? Ahí entonces nos damos cuenta que, ¿Dos? ok, tenemos son, Qué pena. ¿Cuáles Dime. son las cláusulas? el concepto o ya en este ejemplo. El concepto, qué pena, es que acabo de entrar. Ok, una cláusula es una estructura que tiene significado que está compuesta de sujeto y de verbo, pero puede ser dependiente o independiente de un significado mayor. ¿Listo? Entonces, reflexionemos. Si yo solo digo, atentos, I enjoy eating in a restaurant, hasta ahí, ¿tiene sentido la frase, sí o no? Sí, señora. Sí. Listo, Sí, sí, muy tiene bien, sentido. tiene sentido. Ok, entonces yo reflexiono, ok, mira, hay sujeto y hay verbo, y está bien. Entonces, esta es una cláusula, ¿listo? Es una cláusula, porque hace parte de algo mayor. Pero como tiene sentido por sí sola, es una cláusula dependiente o independiente. Ay, quedaría independiente, teacher. Exacto, muy bien. Es independiente. ¿Por qué? Porque si yo encuentro, supongamos, encontré las anotaciones por ejemplo, mi hijo que está estudiando inglés y tiene escrito, I enjoy eating in a restaurant. Yo perfectamente digo, mira, le gusta comer afuera, le gusta comer en restaurantes. Y no hay problema. Ahora, ¿qué pasa con la segunda? Because I don't have to cook. Because I don't have to cook. Hacemos el análisis. ¿Tiene sujeto? Sí, está el Ok. I, Y tiene verbo, ¿cierto? tiene el have. Ajá. Pero si yo solo encuentro en el cuaderno de mi hijo, because I don't have to cook, tú dices, bueno, pero, ¿cierto? Falta algo. O sea, es Entonces, dependiente. exacto. En este caso tenemos una cláusula, pero es dependiente. ¿Ok? Es dependiente. Entonces, las dos unidas me están formando, en este caso, una oración, a sentence. ¿Ok? Profe, alguien me puede decir, pero si yo, supongamos, escribo solo, I enjoy eating in a restaurant. ¿Es una oración? Sí, claro. Pero en este caso estamos aprendiendo ya a identificar dentro de un contenido más extenso las cláusulas. ¿Ok? Entonces aquí tendríamos una oración con dos cláusulas. Una dependiente, que es la segunda, y una independiente, que es la primera. ¿Ok? Y alguien me puede decir, profe, ¿cuál sería una frase? A phrase. A phrase. Entonces es, por ejemplo, cuando yo tengo una preposición más un sustantivo aquí. In a restaurant. Me está describiendo ubicación en un restaurante. In a restaurant. ¿Ok? Esta sería una frase. ¿Listo? Entonces, en pocas palabras, podemos decir que las oraciones, sentences, se componen de cláusulas, clauses. Y las cláusulas, a su vez, pueden contener frases, phrases. ¿Y qué tenemos que tener claro? Que estamos Disculpa, hablando... profe. ¿Sí? ¿Podemos volver al slide anterior? Sí, claro. Ay, qué pena, es que a veces se demora. Sí, qué pena. Ok. Las oraciones se componen de cláusulas y las cláusulas de frases. Listo, vale. Sí. Acuérdense o hagan la referencia a un triángulo. El pequeñito, lo corto, sería phrase. Después vendría clauses, cláusulas. Y lo más complejo, lo grande sería sentences, las oraciones. Bueno, entonces,
¿Qué vamos a aprender hoy? Que esa cláusula, aunque tenga sujeto y aunque tenga verbo, hace parte de algo más grande, que en este caso sería lo que vimos como oración completa, la grande, sentence, ¿ok? Ahora, usualmente tenemos dos cláusulas en una oración, no siempre, pero usualmente en ya textos académicos encontramos cláusulas independientes y dependientes, la una pegadita a la otra, como el ejemplo que les di. I enjoy eating in a restaurant because I don't have to cook. Recordemos, una cláusula siempre tiene los dos, sujeto y verbo, así sea dependiente o independiente. ¿Ok? Mientras que la frase solo tiene o el sujeto o el verbo, nunca los dos. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a revisar lo que aprendimos a través de este juego. Denme un segundo mientras carga. Me confirman, está grabando, ¿cierto? Sí, señora, ahí dice la grabación que está iniciada. Ok, dale, gracias. Bueno, vamos a iniciar. A ver cómo nos va. We're going to identify sentences, clauses, or phrases, ¿ok? Vamos a ver si los identifican. Is the following underlined part a dependent or independent clause? Jane ate pasta because she was hungry. Dependent or independent? Dependent, teacher. Depending. Independent. Perfecto, claro, ¿cierto? Because empieza con la conjunción y necesita de algo más. What is a clause? A group of words related to the subject or predicate, or subject and predicate working together. Acuérdense lo que les dije. A group of the word related to the subjects. ¿Qué dicen los compañeros? Subject and predicate work together. Vamos a ver. Subject. Sí. ¿Por qué? Porque recuerden que las cláusulas Sujeto y contienen... verbo. Sujeto y verbo. Exacto. Sujeto y verbo. Sujeto y verbo. Ok. What is a phrase? Ahora el opuesto. What is a phrase? Subject and predicate working together, or a group of words related to the subject or predicate. A group of Ah, words. Ujú. A group of words related to the subject or predicate. Exacto, muy bien. Están Tienes relacionados o al uno o al otro. Is the following underlined part a phrase or a clause? Hiding under the table, the dog knew he was bad. Phrase or clause? Phrase. Phrase, teacher. Phrase. ¿Qué dice la chica? 1, 2, 3. Yes, of course. No Muy tiene bien. verbo. No tiene verbo. Perfecto. Ah, en este caso tienes verbo. No tiene sujeto. ¿Ok? Ah, sí, sí, sí. Ajá. In the following sentence, what is the underlined part? I study hard, so I get good grades. Phrase or clause? Clause. ¿Qué dicen los compañeros? Revisen, tiene sujeto, tiene verbo. Clause, teacher. Ajá. Wow. Excellent. Muy bien. Vamos quedando claro con los conceptos. Now, in the following sentence, is the underlined part a dependent clause or independent? Independent, teacher. Independent. Muy bien. I study hard por sí sola. Tiene sentido. Muy bien. Y la última. In the following sentence, what is the underlying part? Linda, a girl in my class, was absent today.
¿Es frase o es cláusula? Phrase, teacher. Phrase. Ujú. Muy bien, no tiene verbo. Ahí solo tiene Sujeto. sujeto. Excelente. Entonces, a través de este ejercicio verificamos los dos conceptos los tres, perdón, de cláusula, frase y oración. ¿Ok? Ahora vamos a algo un poco más complejo que es la estructura de un párrafo. Nosotros siempre estamos en contacto con los párrafos, pero pocas veces analizamos su estructura. Bueno, entonces vamos a iniciar con un ejemplo. Ay, voy a mover esto acá. Listo. Dice el párrafo. The size of an average family varies across countries. For example, in the United States, the average family size is 3.19. That means that there are, on average, about 3 people per family in the United States. It is possible that differences in family sizes from one country to another influence people's personalities. Listo. Y ahí tienen un numerito pequeñito, ¿cierto? 1, 2, 3, 4. Verifiquemos de lo que se acuerdan. Existe topic sentence, existe supporting sentences y existe concluding sentence. ¿Quién me puede identificar en este párrafo la topic sentence? Topic sentence es idea principal de lo que va a tratar el párrafo. Entonces, ¿cuál de esas 4 me presenta de qué voy a hablar? La número 1. Sí, la Ujú. número 1, teacher. Muy bien. En este caso, coincide que la topic sentence se encuentra al principio. The size of an average family varies across countries. De eso voy a hablar. De eso voy a escribir. Ahora, para evidenciar esta tesis que tengo acá, yo voy a usar supporting sentences, que en este caso tenemos la primera que inicia, for example, y la segunda que dice, that means that there are, ¿ok? Entonces, esas dos me están apoyando mi topic sentence, me la están ilustrando, ¿ok? Y por último, yo cierro el párrafo con una concluding sentence, que básicamente es restate, volver a decir lo que dije en la topic sentence, parafraseando o a través de otra forma. En este caso, fijémonos en la diferencia en cómo lo dice. La primera fue, the size of an average family varies across countries. Y la concluding sentence dice, it is possible that differences in family sizes from one country to another influence people's personalities. ¿Ok? Ahora, por supuesto, como el texto sigue, ya uno puede predecir de qué va a hablar, ¿cierto? Porque la concluding también me sirve para conectar el siguiente párrafo. En este caso hablará de people's personalities. Listo. Entonces tenemos 3 tipos de oraciones que componen un párrafo. Normalmente la supporting sentences usualmente usamos 3, ¿ok? Topic sentence 1 y concluding 1. O sea que podemos decir que mínimo un párrafo debe tener 5 oraciones, ¿ok? Ok, ahora tenemos este ejercicio. La pregunta es, where is the topic sentence? Aquí ya, si se dan cuenta, el grado de complejidad pues es mayor, es más largo. Y deben identificar cuál de esas 3 es la topic sentence. Tenemos una yellow, tenemos una red y tenemos una blue.
Les voy a dar 30 segundos para que lean el párrafo y la identifiquen. Ok. ¿Cuál es la topic sentence? Yellow, red or blue? Blue, teacher. ¿Qué dicen los compañeros? Blue. Sí, el último. La última dice, these delicate touches. These delicate touches. ¿Cuál es? Entonces, fíjense que esta necesita de la anterior, ¿cierto? Entonces, ahí ya empezamos a deducir que por sí sola no me puede funcionar como topic sentence, ¿ok? Entonces, esos detallitos me ayudan a mí a determinar si es la topic sentence o no. Listo, entonces, por este lado ya no aplica. These delicate touches individualize the wedding cake and transform it from merely a cake into a culinary work of art. ¿Qué transforma la torta, o sea, el ponqué sin adornos, en un trabajo de arte, en una obra de arte? ¿Ya la identificaron? Nos quedan dos, o la yellow o la red. Pues, teacher, yo diría que la read, porque arriba, pues, en la yellow te estamos como concluyendo que ya es un proceso difícil, ¿no? Ok. Yo Entonces, cambiaría de la amarilla por lo que es donde me habla de que, pues ahí me da a entender que vamos a hablar de pasteles de... efectivamente, lo que dice el compañero es característica de la topic sentence. Yo con la topic sentence, de hecho es una estrategia de lectura, no necesito leer todo el párrafo, ¿ok? Bueno, eso cuando tú tienes una entrega súper urgente y no tienes tiempo para leer todo el texto, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Normalmente identifico la topic sentence, que es como decía el compañero, donde condenso todo el contenido del párrafo. Entonces, si yo la leo, constructing a wedding cake is a complicated process. Y si leo todo el resto del párrafo, me está evidenciando ese proceso, ¿cierto? Entonces empieza qué hace antes, qué hace después con las diferentes partes del ponqué, qué le agrega, qué le pone, ¿cierto? Entonces, la topic sentence viene siendo la amarilla. Constructing a wedding cake is a complicated process. Y empiezo a explicar el por qué es un proceso complicado. ¿Ok? Entonces, concluye diciendo que estos toques delicados, que es todo lo que él nombró de lo que hace y de lo que le coloca, hace que la tortica se transforme en una obra de arte. ¿Listo? Entonces, topic sentence aquí vuelve a coincidir a estar al principio del párrafo. Siempre no, no siempre va a estar al principio, ¿ok? Porque tú puedes iniciar con una estadística, tú puedes iniciar con una definición y después decir de qué vas a hablar, que también es válido, ¿ok? O
primero dejar toda la evidencia y dejarla al final. ¿Listo? Entonces, ¿qué tipo de oraciones me sirven a mí para evidenciar esa topic sentence? Las que llamamos supporting sentences. Pueden ser facts, hechos, explanations, explicaciones, definitions, definiciones o ejemplos, examples. ¿Listo? Entonces, vamos a ver esto a través de ejemplos. Entonces, tenemos aquí 5 topic sentences. Ya están listas, que son estas, ¿ok? Pero tenemos que identificar cuál es su supporting sentence de acuerdo al tema, ¿ok? Entonces, un compañero que me ayude a leer la número 1, por favor. Okay, teacher. Firstborn children have an advanced stage in life. Muy bien. Firstborn children often have an advantage in life. Listo. Entonces, ¿algún concepto nuevo o no? Firstborn son los que nacen de primero, ¿no? Los hijos, ¿cómo le decimos en español? Los primerizos, los mayores, los que nacen de primero. ¿Ok? Number 2. ¿Otra persona? Experts say that some children suffer from middle child syndrome. Muy bien. Experts say that some children suffer from middle child syndrome. Entonces ya empezamos a identificar. Bueno, el primero me va a hablar de los hijos mayores o de los que nacieron primero. El segundo ya me está nombrando es middle child, los del medio. ¿Ok? Number 3. ¿Alguna compañera? Nope. Ok, esa la leo yo. The majority of people in the United States have siblings. ¿De qué vamos a hablar en ese párrafo? Que la mayoría de personas en Estados Unidos tienen hijos. Siblings, aquí el concepto es de hermanos, hermanas juntos, ¿ok? Tanto brothers and sisters, siblings. Hermanos. Exacto. Entonces vamos a hablar de los hermanos. Number 4. There are many stereotypes about only children. Yes. ¿Aquí de qué vamos a hablar? ¿Cuáles son los only children? Hijos únicos. Exacto, los hijos únicos. Muy bien. Y por último, older siblings often assume responsibilities for the younger siblings. ¿De qué vamos a hablar? Los hermanos mayores casi siempre asumen la responsabilidad de sus hermanos menores. Exacto. Muy bien. Entonces, ya identificando la topic sentence, ¿qué van a hacer? Ustedes me van a decir cuál es la supporting idea para cada topic sentence. ¿Ok? Entonces, voy a leerlas primero y después de leerlas todas, ustedes me dicen cuál va con cuál. A. In fact, experts state that just 18% of people are only children. B. For example, studies show that they sometimes have more successful careers than their younger siblings. C. They feel their parents pay more attention to the younger and older siblings than to them. D. They look after them when their parents are busy or unavailable. And letter E, for example, some people think that children without siblings are not comfortable socializing with other children. Listo. Entonces, apenas encuentren uno, me avisan. No tiene que ser en el orden de aquí, no, puede ser cualquiera que tenga.
4 with A. 4. There are many stereotypes about only children. In fact, experts estimate that just 18% of people are only children. ¿Qué opina el público? ¿Es la única que me habla de only children? Sí. ¿Seguro? No, la Teacher, E también, yo la D, asocio con la I, por ejemplo. con la E. Y- Okay. For example, some people think that children without siblings. Fíjense que aquí ya no me dan el concepto de only children, hijos únicos, sino me dicen niños sin hermanos. Son los mismos. Only children, children without siblings, are not comfortable with socializing with other children. Está ejemplificando la topic sentence de por qué hay muchos estereotipos, ¿cierto? Hay muchos estereotipos sobre los hijos únicos. Por ejemplo, mucha gente cree que los niños sin hermanos no son cómodos socializando con otros niños. Entonces es la E, muy bien, 4E. ¿Qué otra encontraron? La 5 está fácil de identificar. Older siblings often assume responsibility for the younger siblings. Los hermanos mayores o los hermanos mayores a menudo asumen responsabilidades por sus hermanos menores. Nos quedan 4 opciones. B, teacher. They look after them when their parents are busy or unavailable. Muy bien, tiene relación porque está diciendo, ellos, ¿quiénes? Older siblings. Ellos los cuidan cuando sus padres están ocupados o no se encuentran. Muy bien. Entonces, 5 with D. Nos quedan 3. ¿Cuál fue la segunda, profe, que no me di cuenta? La 5 con la D ¿Y la anterior? y la 4 con la E. O sea que nos quedan 3. A, B, C. Ujú. Yo creo que la primera con la C. Vamos a ver. Firstborn children often have an advantage in life. They feel their parents pay more attention to their younger and older siblings. ¿Será? Fíjense que dice, ellos sienten que sus padres le prestan más atención a sus hermanos menores y mayores. Teacher, esa la veo la 2 con la C. Con la 2. Ujú. El síndrome del hermano Experts, mediano. experts say that some children suffer from middle child syndrome. La topic sentence ya me dice que debo hablar del síndrome del hijo del medio, ¿ok? Aquí estamos evidenciándolo. ¿Cómo? Porque vamos en la C. Ellos sienten que los chicos del medio, ¿no? Sienten que le prestan más atención a sus hermanos menores y a los mayores que a ellos. Entonces, la 3, perdón, ahora me perdí. La 2 con la C. 2 con la C. Y la primera la veo con la B, teacher. La primera. Firstborn children often have an advantage in life. Con la B. Yes. For example, studies show that they sometimes have more successful careers than their younger siblings. Muy bien. Sí tiene relación. Está ejemplificando del por qué tienen más ventajas en la vida. ¿Por qué? Porque el estudio muestra que a veces, no siempre, a veces tienen carreras más exitosas que sus hermanos menores. ¿Ok? Y la 3 sí sería entonces con la A. Ajá. The majority of people in the United States have siblings. Están afirmando. La mayoría de la gente en Estados Unidos tiene hermanos. ¿Cómo lo van a sustentar? Dice,
In fact, experts estimate that just 18% of people are only children. De hecho, los expertos estiman que solo el 18% de las personas son hijos únicos. Entonces, sí está evidenciando la topic-centered